Ya, vamos a dar un minuto para que se incorpore más gente, pero ahora vamos a mandar un poquito más rápido, atendido el tiempo para que no estemos tan tarde acá. ¿Tiene alguna duda, Danilo, o no? Sí, una consulta. ¿Cuál? Hay bastante tecnicismo en los conceptos y quería saber algún glosario que usted pudiera recomendar. Es que más que glosario, no existe un glosario con esto. O sea, no hay un diccionario de tecnicismos. Lo que hay son libros, libros de derecho procesal penal. Por ahí pueden encontrar información, pero si usted quiere un glosario, ese glosario no existe, no está. Ah, ya, listo. Ahí buscaré. Ya, vamos a comenzar o recomenzar con los mecanismos de descongestión y salidas alternativas. Estos mecanismos de descongestión, la ley los establece porque sabe la legislación de que si todo hecho punible llega a un juicio penal final, el sistema procesal penal se satura. ¿Ya? Y la ley también entiende que, aunque nos molesta a algunos, porque me incluyo, hay delitos más importantes que otros. Entonces, no es lo mismo matar a Juan que robarle una gallina a Juan. ¿Ya? No es lo mismo un giro doloso de cheques que secuestrar a una mujer. Entonces, la ley se da cuenta, por así decirlo, que hay delitos de poca monta, de poca importancia. Entonces, respecto a esos delitos, la ley establece estos mecanismos de descongestión para justamente no saturar el sistema procesal penal. Y eso es lo que vamos a ver ahora, los mecanismos de descongestión. Estos mecanismos de descongestión son atribuciones, son derechos, son facultades del fiscal para poder literalmente descongestionar el sistema procesal cuando concurren ciertos presupuestos, ciertas condiciones. ¿Cuáles son estos mecanismos? Primero, la facultad para no iniciar ningún tipo de investigación penal. Segundo, la facultad para decretar el archivo provisional de la investigación y del juicio. Y tercero, el principio de la oportunidad. ¿Cuándo el fiscal puede ejercer esta facultad para no iniciar una investigación penal? Primero, déjeme sentar ahí. El fiscal tiene la facultad para no iniciar la investigación penal, primero cuando los hechos denunciados no son constitutivos de delito. Segundo, cuando la responsabilidad del imputado ya está extinguida. El ejemplo que colocaba hace un rato atrás, yo denuncio un homicidio que ocurrió el año 90. Nada que hacer. Ya pasaron 30 años. Tercero, cuando los antecedentes de la denuncia derechamente no son delito. ¿Cuáles son los efectos que provoca esta facultad del fiscal de no iniciar la investigación? Primero, se archiva la causa, ¿ya? Eso va a ocurrir, el archivo de la causa va a operar siempre que no haya intervenido el juez de garantía. Porque si intervino el juez de garantía, o sea, se judicializa la investigación, no opera esta facultad para no iniciar la investigación. Segundo efecto de esta facultad de no iniciar la investigación. La decisión
que toma el fiscal de archivar la causa debe ser una decisión razonada, una decisión fundada, ¿ya? Y que debe ser aprobada por el juez de garantía. Y la resolución del juez de garantía que aprueba el archivo de la causa también debe ser una resolución judicial fundada, una resolución judicial razonada, ¿ya? Esta decisión de no iniciar la investigación se le comunica a la víctima. Y si la víctima no está de acuerdo con esta decisión de no iniciar la investigación, puede apelar de esa decisión en el solo efecto devolutivo. ¿Qué significa eso? Significa que, no obstante, la víctima apela, refuta la decisión del archivo, el archivo se mantiene ahí incólume, no cambia. Solamente va a variar si la Corte de Apelaciones le encuentra la razón a la víctima y se revierte la decisión del archivo. Ahora, una cosa es el archivo definitivo de la causa y otra cosa distinta es el archivo provisional. El archivo definitivo opera en las razones que ya acabo de dar. ¿Cuándo opera el archivo provisional? Este archivo provisional se verifica cuando el Ministerio Público se da cuenta, cuando el fiscal se da cuenta de que no hay más antecedentes que permitan continuar con la investigación. Por ejemplo, me están investigando por homicidio y no hay cadáver, no hay cuerpo. Entonces el fiscal dice, ¿cómo sigo investigando acá si no tengo cuerpo? Voy a decretar el archivo provisional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eventualmente el cuerpo puede ser encontrado más adelante. Y de hecho, si en el ejemplo que yo estoy colocando, el cadáver, o sea, decretaron hoy día el archivo provisional, ¿no es cierto? Hoy día que estamos a 9 de julio. Y resulta que el 18 de septiembre estamos bailando cueca y encuentran el cadáver. No hay ningún impedimento que se levante el archivo provisional y se retome la investigación porque ahora ya se encontró el cuerpo. ¿Ya? Ahora, este archivo provisional solamente va a operar si el delito que está siendo investigado merece pena aflictiva, vale decir, merece pena de cárcel. Y en ese caso, el archivo provisional debe contar con la aprobación del fiscal regional. Segundo, no hay ningún inconveniente para que sea la víctima la que pueda solicitar al Ministerio Público la reapertura del procedimiento si encuentra nuevos antecedentes que puedan significar ya que se determine la culpabilidad o la inocencia del imputado. Y si la víctima deduce querella criminal y esa querella es admisible, entonces el fiscal no va a poder hacer uso de esta facultad de archivar provisionalmente la causa y estará legalmente obligado a darle curso a la investigación penal. En cuanto al principio de oportunidad, ya, este principio de oportunidad es una facultad que tiene el fiscal, disculpe. ¿Ya? El fiscal, en virtud de este principio de oportunidad, puede tomar la decisión de no iniciar la persecución penal o bien decretar el abandono de la investigación penal cuando, a su juicio, se trate de un hecho que reviste carácter de delito, pero que aun cuando es eventualmente delito, no compromete el interés público. ¿Ya? Por ejemplo, yo me robé la gallina del vecino. ¿Ya? Me la robé la gallina. Pero eso compromete el interés público. Si una gallina, ¿cuánto vale? 5.000 pesos. Es más caro iniciar un juicio por el robo de la gallina que lo que vale la gallina. ¿Ya? Hay una excepción a esta regla. Cuando la pena que se le asigna al delito
no exceda de presidio menor en su grado mínimo, esto es, de 61 días a 540 días, o estamos en presencia de un delito de funcionario público, en ese caso ya el fiscal comunicará al juez de garantía en forma inmediata el principio de oportunidad en este sentido. Ahora bien, no obstante ser una facultad del fiscal ejercer este principio de oportunidad, hay un control judicial y un control por parte de la víctima para ver si está siendo aplicado correctamente o no este principio de oportunidad. ¿Por qué? Porque este principio de oportunidad puede significar un abuso por parte fiscal. O sea, el fiscal, en palabras simples, con el solo objeto de no investigar, puede decir, no, este delito no lo investigo. Principio de oportunidad. Principio de oportunidad. Entonces, una forma de monitorear al fiscal de que no abuse de este principio, lo encontramos en un control judicial. ¿Ya? Cuando el fiscal comunica al juez de garantía su decisión de ejercer este principio de oportunidad, el juez de garantía, de oficio o a petición de cualquier interviniente, puede dejar sin efecto el ejercicio de este principio de oportunidad. ¿Cuándo? Cuando a criterio del juez el fiscal se excedió en sus atribuciones, ¿ya? Y cuando la víctima del delito manifiesta su interés en que se inicie la investigación, aun cuando el fiscal haya manifestado su intención de ejercer este principio de oportunidad. El otro control es un control administrativo. Una vez que el fiscal comunica al juez de garantía su decisión de ejercer este principio de oportunidad, ¿ya? Y el tribunal accede a este principio, entonces la víctima del delito podrá reclamar ante la autoridad superior dentro de la fiscalía para poder intentar ya revertir la situación. Esto no resiste más análisis, no se preocupen porque esto no está preguntado en la prueba. Esto es solamente como dato rosa. La segunda forma de poder descongestionar los tribunales está dada por la suspensión condicional del procedimiento. Suspensión condicional del procedimiento. Este es un mecanismo que permite poner fin anticipado al procedimiento penal. Opera mediante un acuerdo entre el fiscal y el imputado. Pero este acuerdo entre fiscal e imputado siempre debe contar con la aprobación del juez de garantía. ¿Ya? La suspensión condicional del procedimiento da término al procedimiento solamente cuando ese acuerdo entre fiscal y imputado cumple con ciertos y específicos requisitos que están señalados en la ley. ¿Ya? Primer requisito para que pueda operar esta suspensión es que el imputado no debe contar con condenas previas, debe tener una conducta intachable. ¿Ya? ¿Cuándo opera o cuáles son los requisitos, dicho de otra forma, que deben concurrir para que pueda operar esta suspensión condicional del procedimiento? Primero, en cuanto a la oportunidad para decretarlo, la suspensión condicional del procedimiento puede ser decretada en toda la fase de la investigación, esto es, desde que se formalice la investigación hasta que la investigación es declarada cerrada por el fiscal. Y después de que la investigación criminal ha sido cerrada,
solamente podrá operar esta suspensión en la audiencia de preparación del juicio oral. En cuanto a los requisitos que deben operar para que pueda operar, valga la redundancia, esta suspensión condicional del procedimiento, son, primero, la pena que se le asigna al delito no puede pasar de 3 años de presidio. Tercero, el imputado no debe tener ningún tipo de condena previa. Tercero, no debe estar vigente alguna suspensión condicional previa del imputado. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo, Ricardo Echeverría, imputado, llegué a un acuerdo con el fiscal, el juez aprobó ese acuerdo porque me robé un pedazo de carne, y el ejemplo que colocaba la clase pasada, con la Coca-Cola y el pisco, ¿ya? Y se aprobó la suspensión condicional del procedimiento. Resulta que soy porfiado y al fin de semana siguiente voy y me vuelvo a robar la carne con otra botella de pisco y otra Coca-Cola. Como ya tengo vigente una suspensión, no puede operar una no suspensión respecto al segundo delito. ¿Me hago entender o no? ¿Sí o no? Sí, profe, sí está clarito. Ya. No se nos va a olvidar nunca más lo del pisco y la Coca-Cola. Sí, son ejemplos para El que se... trozo de carne. Claro, exactamente. Ya. ¿A qué condiciones queda sujeto aquel imputado que accede a esta suspensión condicional del procedimiento? Primero, ese imputado puede ser obligado a residir en un específico lugar o puede ser obligado a salir de ese lugar. Pueden darse las dos circunstancias. Tercero, el imputado puede quedar sujeto a abstenerse de frecuentar el lugar o persona. Por ejemplo, a mí me digan, tú robaste en el líder la carne con la piscola, tú quedas impedido de ir al líder. Ahora vas a poder ir a Santa Isabel o al Unimar, pero el líder no te aparezca más por ahí. ¿Ya? Someterse a un tratamiento médico. A lo mejor yo robo porque soy cleptómano, no porque no pueda pagar la carne o la piscola o el pisco. Robo porque soy cleptómano. Entonces, en ese caso, me pueden obligar a someterme a un tratamiento médico para tratar esa cleptomanía. ¿Ya? También me pueden obligar a ejercer un trabajo. Imagínense que me pillaron rayando con spray. ¿Ya? Entonces, una de las condiciones para que yo pueda someterme a este procedimiento condicional, ¿ya? Es que yo me obligue a limpiar lo que rayé. Eso es un trabajo, ¿ya? O bien pagar una suma de dinero por concepto de indemnización a la víctima. Yo le rayé la pared al vecino, ¿ya? Me obligo, además de arreglarle la pared, a darle una cantidad de plata por daños y perjuicios. Otra condición puede ser fijar un domicilio específico y obligarme a que cuando lo cambie, informarle al Ministerio Público. Y eventualmente, cualquier otra condición que el fiscal puede imponerme. ¿Ya? O sea, en otras palabras, cuando el imputado accede con el fiscal, acuerdan una suspensión condicional del procedimiento, ese imputado queda sujeto a restricciones. No es que salga libre por la vida, queda sujeto a restricciones, obviamente, en comparación a la prisión preventiva o comparación a la cárcel, son condiciones que están evidentemente morigeradas. ¿Cuáles son los efectos de la suspensión condicional del procedimiento? Primero, aunque suene redundante, se suspende el plazo legal para que opere el cierre de la investigación. Segundo, una vez que el imputado cumple las condiciones, entonces se extingue la acción penal pública o de pleno derecho, ya,
y el tribunal va a dictar el sobreseimiento definitivo del imputado. Pero ojo, no se extingue la acción civil de los terceros o las víctimas para que eventualmente puedan demandarme civilmente por los daños y perjuicios que mi accionar les ocasionó. Ahora bien, no obstante, yo imputado haber llegado a acordar esta suspensión contra el procedimiento, nada impide que durante la vigencia de esa suspensión se pueda revisar o modificar la medida. En otras palabras, no hay ningún inconveniente para que el juez pueda revisar en forma periódica esta suspensión y eventualmente pueda modificar las condiciones primitivas a las cuales yo había sido sometido. ¿Cuáles son las causales, eso sí, que deben operar para que pueda producirse esta modificación o revisión? Primero, el imputado debe incumplir en forma grave o reiterada las condiciones. Por ejemplo, a mí me dijeron, Ricardo, no te vayas a meter más al líder, porque ahí te pillan robando la carne y el pisco, y yo voy y me meto igual, aunque sea a comprar. Incumplí mi obligación de no acercarme al líder. Entonces, ahí se puede modificar. O el imputado es objeto de una nueva formalización. Me robé la carne en el líder, ¿no es cierto? Llegué a una suspensión por ese hecho y después voy al CET Isabel y me robo otro trozo de carne. Cometí otra vez el mismo delito, entonces ya, para su deseo, señor Echeverría, ahora ya la suspensión no opera. Ahora lo vamos a condenar como corresponde. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿No? No, profe, súper claro. La tercera forma de descongestionar el sistema penal es mediante un acuerdo reparatorio, ¿ya? Estas formas que estamos estudiando, no llegan a una condena del imputado. Se termina antes el juicio. Y dentro de ella teníamos la suspensión del procedimiento, ya el principio de oportunidad, y tercero, el acuerdo reparatorio. Este acuerdo reparatorio es un acuerdo ahora entre imputado y víctima, ¿ya? El objeto de este acuerdo reparatorio es, valga la redundancia, reparar el daño que el imputado le ocasionó a la víctima con ocasión del hecho delictivo. Este acuerdo reparatorio también requiere para su validez contar con el acuerdo o con la aprobación, disculpen, del juez de garantía, ¿ya? Para que opere este acuerdo reparatorio, primero debe realizarse dentro de plazo. Y el plazo para llegar a un acuerdo reparatorio será también toda la fase investigativa hasta que se cierra. Y después, una vez que se cierra la investigación, podrá operar el acuerdo reparatorio, después solamente en la audiencia de preparación funcional. ¿Qué requisitos deben operar copulativamente para que proceda el acuerdo reparatorio? Primero, que el delito que se cometa solo afecte bienes jurídicos de carácter patrimonial o lesiones menos graves o delito culposo. Ejemplos: le pegué al vecino, un combo, le rayé la pared, le hice pedazo del auto, ¿ya? Son hechos graves, o sea, son hechos pero no tan graves en realidad. El acuerdo entre el imputado y la víctima siempre debe ya realizarse entre ellos y eventualmente puede el defensor, el abogado defensor puede estar ausente, ¿ya? En otras palabras, no es requisito de validez del acuerdo reparatorio el que esté presente el abogado defensor. Siempre, tercer requisito, el acuerdo reparatorio debe estar aprobado por el juez de garantía, ¿ya? Y el juez de garantía, para aprobar el acuerdo reparatorio, debe cerciorarse que la voluntad del imputado y de la víctima, sobre todo, sea otorgada en forma libre y espontánea. Esto es, libre de toda presión, libre de toda amenaza, ¿ya? Y no debe estar el interés público de por medio. Solo así
el juez va a dar luz verde a este acuerdo reparatorio. De otra manera, no lo va a hacer. En cuanto a las medidas cautelares, esta es otra materia. ¿Qué es lo que son las medidas cautelares? Las medidas cautelares están para proteger. Cautelar significa proteger. ¿Ya? Las medidas cautelares son mecanismos que establece la ley para asegurar que un juicio penal sea exitoso y para asegurar que los efectos civiles del juicio también sean exitosos. Se les denomina cautelares porque aseguran el éxito de un juicio. Imagínense ustedes que yo le hago pedazo el auto al vecino, ¿ya? Y el vecino se querella en contra mía por el delito de daño en la propiedad privada, ¿ya? Pero el vecino no solamente quiere que yo le pague el auto, sino que también quiere un daño, que yo le pague un monto por daño moral. Entonces el vecino, para asegurarse de que yo le pague, viene e interpone una medida precautoria en contra de mi casa, para que yo no la pueda vender. Porque si yo vendo mi casa, después le dice el vecino no tengo que pagarle. Entonces, una forma de asegurar es mediante una medida cautelar. ¿Ya? Eso es un ejemplo que estoy dando en forma genérica. Porque también hay medidas cautelares que miran a la persona del imputado, como por ejemplo la prisión preventiva. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Las medidas cautelares pueden ser personales o reales. Las primeras, esto de las personales, miran a la persona del imputado. Son aquellas que restringen la libertad personal del imputado. Firma mensual, prisión preventiva, que es la más gravosa, no acercarse a cierta distancia de la víctima o de algún lugar. Y las reales, estas miran a los bienes. El ejemplo que lo colocaba yo. Mi vecino solicita al tribunal una medida de cautelar respecto de mi casa para que yo no la venda y así pueda eventualmente burlar el pago de alguna indemnización. Es lo que hago yo, por ejemplo, en materia de choques como abogado. Cuando un cliente me contrata como abogado para defenderlo de un choque, para demandarlo de un vehículo, ¿qué hago yo? Le pido al tribunal una medida cautelar en el vehículo del responsable del choque, para que el tipo no lo pueda vender el auto. Y de esa forma, si no quiere pagar, le embargamos el vehículo. Ahí se entiende clarito. ¿Ya? Siempre lo hago, pero gracias a Dios nunca he tenido necesidad de embargar. Pagan igual. ¿Ya? Pero yo lo hago con una medida para que si después gano el juicio, voy a tener una sentencia muy bonita, pero el tipo del vehículo me va a decir, yo ya vendí el auto, así ¿con qué le pago? O la casa también. Bueno, las medidas cautelares personales, aquellas que miran a la persona del imputado, son las siguientes: la citación, la detención, la prisión preventiva y otras medidas cautelares personales menos intensas que la prisión preventiva, ya, y que están contenidas en el artículo 055 del Código Procesal Penal y también en otras leyes. ¿Qué es lo que es la citación? La citación es una orden, ya, de comparecencia. O sea, a mí me dicen, Ricardo, tú estás citado a la fiscalía tal día. Me está diciendo, anda. ¿Ya? Esta citación puede emanar tanto de la fiscalía como del tribunal. ¿Ya? Y puede dirigirse a la víctima, a un perito, a un testigo o al mismo imputado. La detención ya es más gravosa. La detención básicamente es privar de libertad a una persona, de la libertad ambulatoria, la libertad de movimiento. ¿Ya? Esta detención va a operar generalmente cuando la persona citada es contumaz en cuanto a obedecer la orden y no llega. Entonces, ahí
el fiscal puede pedirle permiso al tribunal para ir a buscar a la fuerza al citado. Y usted viene, quiera o no quiera, va a venir igual. ¿Viene por las buenas o viene por las malas? La prisión preventiva, esta es la más gravosa de todas. Esta prisión preventiva opera, primero, cuando el fiscal la solicita. Solamente el fiscal está autorizado para pedir prisión preventiva. Y el querellante. El tribunal no puede, ojo, el tribunal no puede ya de oficio declarar la prisión, decretar la prisión preventiva de una persona. ¿Cuándo opera la prisión preventiva? Cuando a criterio del tribunal y a solicitud del fiscal o del querellante, la libertad del imputado significa un peligro para la sociedad. O la libertad del imputado significa un peligro para la investigación. O, derechamente, se teme la fuga del imputado. Entonces, para evitar que se fugue, lo mandamos a Precioso para tenerlo ahí resguardado. Eso no le da por pensar. ¿Dudas, preguntas? No, profesor, clarito. Ya. Súper clarito. Dentro de las otras medidas distintas a la prisión preventiva, encontramos, por ejemplo, la orden de arraigo, ¿ya? La que, en mi opinión, en mi humilde opinión, no es muy efectiva, porque ¿quién sale del país? O sea, los que estamos acá en esta sala, generalmente salimos del país cuando tenemos, o sea, los que podemos, algunos, en realidad con la pandemia tampoco se puede, vacaciones, ¿ya? Cuando no había pandemia, me acuerdo, fui a Tacna una vez, ¿ya? Y cuando era más cabro fui a Buenos Aires, pero no es un viaje que uno haga todos los días. Entonces, la orden de arraigo, ¿a quién le afecta? A aquella persona que constantemente está saliendo del país. Pero a mí, por ejemplo, ni Dios lo quiera, de decretar una orden de arraigo me daría lo mismo, porque no tengo intención de estar saliendo y entrando del país. ¿Ya? No es muy efectiva. O la prohibición de asistir a ciertas reuniones o recintos. Imagínense que yo, barrista del Fernández Vial, que me gusta Fernández Vial, me ponga a hacer desmán en los estadios, ya, y me digan, usted, señor Echeverría, no puede ir más a Collao ver el Vial. Oye, me mato, o sea, le digo sentido figurado. O no puede entrar más al Estadio Nacional porque hizo desmanes. La prohibición de ir a un lugar. O, como usted le pegó a su señora, ni Dios lo quiera, no puede acercarse al lugar de trabajo de ella. O, como tiene que salir de la casa matrimonial porque usted es un peligro para ella. Son situaciones que la ley establece. Déjenme ver las medidas cautelares reales. Las reales, yo les dije que miran a los bienes, ¿ya? Estas reales técnicamente no están establecidas en el Código Procesal Penal. Ahí el CPP ya mira al Código Procedimiento Civil. ¿Cuáles son estas medidas cautelares reales? Primero, el secuestro de la cosa que es objeto de la demanda, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero recuperar un vehículo, puedo pedir al tribunal, ya, por ejemplo, una persona va conduciendo con alcohol, con copete, y va y mata a un peatón, ¿ya? El delito es la muerte, el atropello del peatón. Pero yo podría pedir el secuestro del vehículo para que se hagan pericias, por ejemplo, ¿ya? El nombramiento de uno o más interventores. Esto es una persona que momentáneamente se hace cargo de bienes que no le pertenecen. La prohibición de celebrar actos y contratos. Es lo que el ejemplo que colocaba del vecino que solicitaba una medida de prohibición de celebrar actos y contratos para evitar que yo venda mi casa y no le pague después no hay perjuicio. Eso en cuanto a lo que tenía preparado, porque los demás de la diapositiva no entran en la prueba. Preguntas, dudas, consultas. Nada, profesor. ¿Nada? No se olvide de enviarnos en la clase, profe, por favor. Porque como yo no pude estar. Ya. Recuerden ustedes que hoy día vence el plazo para que hagan el trabajo. Ojo. Ojo con eso. Así que ténganlo presente. Y Dios mediante, esta es la última clase. Tienen la próxima semana para hacer el examen.
la tercera prueba, y Dios mediante, reitero, nos vemos en algún otro ramo si lo así lo digo. ¿Ya? Muchas gracias. Listo, nomás, profesor. profe. Cuídense, nos vemos. Año. Gracias, profesor. Chao.